vez te has sentido perdido, sin dirección, como si estuvieras en medio de una jornada difícil, sin saber en quién confiar o a dónde ir? El pueblo de Israel, en su travesía por el desierto, experimentó exactamente eso: miedo, incertidumbre y la tentación de tomar atajos. Pero en medio del caos, algo increíble ocurrió. Dios, en su misericordia, se reveló nuevamente, ofreciendo una nueva oportunidad, una nueva dirección. En este video exploraremos cómo, incluso en los momentos de fracaso y desobediencia, Dios nunca nos abandona. Él siempre tiene una solución, una oportunidad de renovación y un plan para guiarnos de vuelta a su propósito. Si estás atravesando un momento desafiante, si te sientes distante o perdido, esta historia tocará tu corazón y te mostrará que, incluso en nuestras caídas, la gracia de Dios siempre puede levantarnos. Pero antes de continuar con el video, una preguntita. ¿Ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, no dudes en hacerlo, porque vienen cosas muy buenas en los próximos videos. Imagina que estamos en un escenario lleno de tensión, misterio y lecciones profundas sobre el comportamiento humano. Esta es una historia que ocurre en el desierto, donde un pueblo que había sido liberado de la esclavitud después de sufrir durante generaciones, ahora se encontraba en un largo y difícil viaje hacia una tierra prometida. Pero, como veremos, ese viaje estaba lejos de ser fácil y sin desafíos. Nos encontramos con Moisés, un hombre elegido por Dios para ser el líder de este pueblo. Moisés había llevado al pueblo de Israel lejos de la esclavitud en Egipto, guiándolos a través del Mar Rojo, donde las aguas se abrieron para permitirles pasar. Una gran liberación, no solo física, sino también espiritual. Ahora, Moisés estaba en una montaña, el monte Sinaí, con Dios. Allí recibía instrucciones directas del propio Creador, incluidas las 10 mandamientos, leyes que serían la base para la vida del pueblo. Dios escribió estas leyes en tablas de piedra con su propio dedo. Una revelación impresionante. Una conexión directa entre Dios y su pueblo. Mientras tanto, allá abajo, el pueblo que había sido liberado comenzaba a sentir la presión de la espera. Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña. Lo que antes era un viaje lleno de fe y entusiasmo, comenzaba a convertirse en una prueba. Estaban solos, sin su líder, sin saber exactamente qué estaba pasando con él. El miedo y la incertidumbre comenzaron a apoderarse de ellos. La confianza que tenían en Moisés y en Dios empezó a vacilar. Y entonces, en un momento de gran debilidad, el pueblo hizo algo terrible. Llamaron a Aarón, hermano de Moisés, y le pidieron que hiciera un ídolo. Le dijeron: Moisés se ha ido, no sabemos qué ha pasado con él. Haz algo para guiarnos. Aarón, sin resistencia, pidió que el pueblo trajera sus pendientes y joyas de oro. El pueblo obedeció, sin cuestionar, y entregó su oro a Aarón. Él fundió todo el oro y, con sus propias manos, moldeó el oro en forma de un becerro. Y cuando terminó, Aarón miró al pueblo y dijo: Aquí está su Dios, el becerro de oro. ¡Adórenlo! Y el pueblo, sin dudar, se inclinó en adoración ante el becerro, celebrando con música y baile, entregándose a aquello que habían creado con sus propias manos. Pero allá arriba, en la montaña, algo aún más serio estaba sucediendo. Dios, que estaba hablando con Moisés, vio lo que estaba ocurriendo. Vio al pueblo de Israel corromperse rápidamente. Entonces Dios habló a Moisés: Baja, el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Han hecho un ídolo y lo están adorando. Voy a destruir a este pueblo y de ti haré una gran nación. El plan de Dios era claro. Él estaba a punto de castigar a ese pueblo rebelde. Pero Moisés,
con un corazón lleno de compasión, intercedió en favor del pueblo. Dijo: Señor, ten misericordia. Si destruyes al pueblo, ¿qué dirán los egipcios? Tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob que sus descendientes serían muchos y heredarían una gran tierra. No lo hagas. Guay. Tocado por la súplica de Moisés, Dios tuvo misericordia y decidió no destruir al pueblo, pero advirtió que él ya no iría con ellos en su camino. Dios enviaría a su ángel para guiarlos, pero él mismo no seguiría adelante. Con eso, Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra en sus manos. Él y su asistente, Josué, escucharon un ruido proveniente del campamento. Josué pensó que era el sonido de una guerra, pero Moisés, con una profunda percepción, dijo: No es el sonido de guerra, es el sonido de música. Cuando llegaron cerca del campamento, lo que vieron fue algo aún más terrible de lo que imaginaban. El pueblo estaba frente al becerro de oro, bailando y adorando la criatura que ellos mismos habían hecho. Moisés, lleno de ira e indignación, lanzó las tablas al suelo y se rompieron. Quemó el becerro de oro, hizo que sus cenizas fueran arrojadas al agua y mandó que el pueblo bebiera de esa mezcla. Moisés entonces se volvió hacia Aarón y lo confrontó. ¿Qué hiciste? ¿Cómo permitiste que esto sucediera? Aarón, tratando de justificarse, respondió: No te enojes conmigo, Moisés. El pueblo estaba angustiado, y yo solo hice lo que ellos pidieron. Ellos pidieron un Dios, y yo hice el becerro. Moisés no aceptó la disculpa de Aarón, y en un acto de coraje hizo un llamado al pueblo. ¿Quién es por el Señor? Venga a mí. Solo los levitas, los sacerdotes del Señor, se unieron a Moisés. Ese día, muchos del pueblo que no se arrepintieron y no siguieron a Moisés fueron muertos. Moisés luego subió nuevamente al monte Sinaí, en un acto de intercesión, pidiendo perdón a Dios por el pecado del pueblo. Dios respondió, diciendo: Ya no caminaré más con ustedes, pero haré una nueva alianza contigo. Moisés, aún así, continuó clamando por la misericordia de Dios. En respuesta, Dios reveló algo extraordinario. Le dijo que mostraría su bondad, pero Moisés no podría ver su rostro. Verás mi espalda, dijo el Señor, pero no mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Dios luego dio a Moisés nuevas tablas de piedra, y él mismo escribió nuevamente los 10 mandamientos, reafirmando su pacto con el pueblo. Moisés, como hombre de fe, permaneció en la presencia de Dios durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, escuchando las palabras de Dios. Cuando descendió de la montaña, algo extraordinario ocurrió. Su rostro resplandecía con una luz tan intensa que nadie podía mirarlo directamente. El pueblo se aterrorizó, pero Moisés les transmitió las nuevas tablas, y el pueblo recibió los mandamientos de Dios con temor y reverencia. Esta historia nos enseña sobre la fidelidad de Dios, pero también sobre la tendencia humana a la desobediencia. Cuando somos llevados por la presión y el miedo, a veces tomamos decisiones precipitadas y equivocadas. Pero, al igual que Moisés intercedió por el pueblo, Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. La lección que podemos aprender es que, aunque el pecado tiene consecuencias, la gracia de Dios es más fuerte. Él siempre está dispuesto a restaurarnos y guiarnos de regreso al camino de la obediencia, si estamos dispuestos a escuchar y seguir sus instrucciones. Por lo tanto, como Moisés, debemos buscar la presencia de Dios, pedir perdón por nuestros errores y, sobre todo, confiar en su bondad, que nunca falla. Aun cuando fallamos, como el pueblo de Israel, podemos encontrar perdón, porque Dios es misericordioso y fiel a sus promesas. Si te ha gustado esta historia,
No olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima.